continuación pasaremos al manejo farmacológico que se hace en los pacientes con enfermedad acidopéctica, para que no se me duerman, entonces mucha atención. Entonces, principalmente para el manejo farmacológico tendremos 4 grupos de fármacos principales, que serían los neutralizantes de los ácidos, tendríamos los citoprotectores, los inhibidores de la bomba de protones y tendríamos los antagonistas de los receptores H2. Pasando a explicar cada uno de ellos, tendremos los neutralizantes de los ácidos, que principalmente lo que hacen estos fármacos es que al llegar a hacer efecto o a relacionarse con el ácido gástrico va a haber una interacción creando hidróxido de aluminio e hidróxido de magnesio, lo que va a bajar el pH intragástrico, a aumentar el pH intragástrico llevándolo a un pH alcalino, y esto nos evitará complicaciones a nivel de la úlcera o que nos lleve a patologías de este tipo. Las principales interacciones que tenemos con estos fármacos es que se recomienda que no se administren con medicamentos como el intraconazol, el hierro y las tetraciclinas, puesto que disminuirían su absorción. ¿Por qué razón? Porque estos medicamentos necesitan un pH ácido, entonces al disminuir este pH, al aumentar este pH, vamos a causar una baja absorción, y al tener una baja absorción, la biodisponibilidad del medicamento va a ser demasiado pequeña y no vamos a tener una acción. La dosis que manejamos de estos medicamentos sería entre 120 y 200 milimoles por día, y tendríamos un uso definitivamente muy extrahospitalario, sin prescripción médica, porque tenemos que estos neutralizantes de ácidos, el más común sería la milanta, que sería la combinación del hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio, que los utilizamos en combinación para evitar sus efectos secundarios, porque uno tendría el efecto secundario del estreñimiento y el otro tendría el efecto secundario de la diarrea. Por esta razón los utilizamos juntos. Pasando a los fármacos protectores de la mucosa, entre el más común tenemos el sucralfato, pero pues también podríamos hablar un poco sobre el misoprostol, que sería un análogo de las prostaglandinas y nos ayudaría demasiado en la reepitelización de nuestro tejido dañado. Entonces, ¿cuál va a ser la acción de este fármaco? Este fármaco lo que nos va a permitir es que se forme una capa viscosa que tenga un efecto trófico sobre las proteínas que se encuentran en la base de la úlcera, protegiéndola del ácido gástrico. También se dice que puede formar complejos con la pexina, y de igual forma nos ayuda a la síntesis de prostaglandinas endógenas, lo que nos va a ayudar, nuevamente se lo repito, a reepitelizar nuestro tejido. Tenemos que se da una dosis de 4 gramos por día. Entre los efectos adversos encontramos que el más común es el estreñimiento, pero también se pueden observar náuseas y vómitos. En los usos, pues se recomienda usar en úlceras pépticas no severas y que no tengan una relación con la Helicobacter pylori. Entonces pasamos a los antagonistas H2, donde tenemos 4 tipos de fármacos, entre los que utilizamos más. Tenemos que la cimetidina fue el primer fármaco que pudimos obtener en la historia. La historia de estos fármacos es muy particular, puesto que anteriormente se utilizaban demasiado y eran pues los principales ante este tipo de patologías, pero al pasar de los tiempos descubrimos estos otros, que serían los inhibidores de la bomba de protones, y entonces reemplazaron en un aspecto demasiado amplio a este tipo de fármacos. Entonces, la acción más importante de estos fármacos es que hacen una inhibición competitiva a nivel de los receptores H2 de la célula parietal, lo que nos van a impedir un estímulo a nivel basal, el cual nos hablaba la compañera Caterina anteriormente, lo del ritmo circadiano. Entonces, estos fármacos van a ser muy efectivos a nivel nocturno, puesto que la estimulación de las células parietales a nivel nocturno depende demasiado de la histamina. Tenemos entre las interacciones más comunes, tenemos que se disminuyen al momento de que ocurra una ingesta de alimentos y nos tomemos el fármaco, o también disminuye con el uso de la metoclopramida, los antiácidos o los citoprotectores. Entonces, si tenemos un tratamiento que compone, por ejemplo, un sucralfato con una ranitidina o por ejemplo con la milanta, vamos a tener un resultado no un poco fructífero, porque pues se van a inhibir estos fármacos. Entre los efectos secundarios más comunes los tenemos más que todo con la cimetidina, puesto que nos produce un efecto antiandrogénico en los hombres, una impotencia sexual, y vamos a tener problemas en la parte del citocromo
P450, porque nos va a causar una disminución en el metabolismo de algunos fármacos como la warfarina, la fenitoína y la teofilina, los que nos pueden superar un pico que nos puede llevar a efectos tóxicos y nos podría llevar a un cuadro patológico mucho más grave. Tenemos también otros como la ranitidina, que nos causaría más que todo la leucopenia y la trombocitopenia, pero pues son muy poco comunes. Alrededor de la dosis tenemos que en la cimetidina podemos dar 800 miligramos por día, en la ranitidina podemos dar 300 miligramos por día, la nisatidina podemos dar 300 miligramos por día y la famotidina 40 miligramos por día. Vale aclarar que estos fármacos se pueden dividir en dos tomas, o sea, se haría una por la mañana, la mitad por la mañana y la mitad en la noche. Su uso pues se ha recomendado mucho en el tratamiento de úlceras pépticas, pero que no estén relacionadas con la Helicobacter pylori, o si estas están relacionadas con la Helicobacter pylori se recomienda pues dar un tratamiento antibiótico, pero pues no se utilizarían tanto los antagonistas de los receptores H2, sino más que todos los inhibidores de la bomba de protones. Se ha demostrado que puede provocar una cicatrización casi del 80 y el 90% en tratamientos de 8 semanas. Pasando a los inhibidores de la bomba de protones, tenemos que su acción va a estar encaminada a la inhibición irreversible de la bomba hidrógeno-potasio ATPasa, que lo mencionamos anteriormente en la parte de fisiología, lo que nos va a causar una reacción, un aumento del pH intragástrico, porque va a disminuir la secreción de ácido clorhídrico. La única forma de que este efecto de estos medicamentos se acabe es que haya una síntesis nuevamente de este tipo de bomba. Vale aclarar que estos medicamentos son unos profármacos que tienen que metabolizarse para crear la sulfenamida, que sería el metabolito activo. Esta transformación ocurre a nivel de los canalículos de la membrana de las células parietales. A nivel de los efectos secundarios, tenemos más que todo una hipergastrinemia por una retroalimentación que causarían las células que, al ver que no hay secreción de ácido clorhídrico, ellos intentarían compensar este tipo de patología porque van a creer que hay un daño en la célula parietal, entonces no, vamos a estimular más produciendo más gastrina, pero entonces causaríamos una hipergastrinemia. También podemos tener posiblemente una anemia perniciosa a causa que se disminuiría el factor intrínseco y por ende la absorción de vitamina B12. En la dosis tenemos que el omeprazol lo podríamos dar en 20 miligramos al día, el lansoprazol 30 miligramos al día, el pantoprazol 40 miligramos al día, el esomeprazol 40 miligramos al día, y pues se usa, en la actualidad es el principal fármaco ante este tipo de patologías. Su uso es muy recomendado puesto que los estudios muestran un 85-95% en la curación en tratamientos de 4 semanas. Continuando, entonces tenemos la erradicación de la Helicobacter pylori. En el consenso, aquí quise mostrarles un poco sobre un consenso de la Institución Nacional de los Estados Unidos, aunque hemos tenido muchos consensos a través de la historia. Tuvimos uno a nivel europeo en 1997, uno a nivel canadiense en 1998 y uno a nivel latinoamericano en 1999, aunque todos han llegado casi a las mismas conclusiones, donde nos dicen que los pacientes con úlcera péptica infectados por Helicobacter pylori deben recibir un tratamiento de erradicación. Nos dicen también que la erradicación de la Helicobacter pylori en pacientes con una dispepsia ulcerosa todavía está siendo muy controvertida, y que parece haber una interesante relación entre la presencia de Helicobacter pylori en nuestro estómago con el carcinoma gástrico. Continuando, tenemos que entonces la dificultad no está en decidir si la erradicación de Helicobacter pylori, sino en decidir en qué tratamiento vamos a utilizar en este tipo de patologías. Entonces, esperamos a que se nos quite el letrero. ¿Vale? Para elegir el tratamiento hay que tener en cuenta dos factores principales, que sería que el porcentaje de erradicación obtenido con el esquema que vamos a utilizar debe ser mayor al 90% y que el esquema de tratamiento debe ser bien tolerado por el paciente. ¿Por qué? Porque los estudios nos muestran que los pacientes que han tenido erradicación de Helicobacter pylori durante un año no tienen una recidua de la infección. Entonces, si hacemos un buen tratamiento, es posible que tengamos esos pacientes sin Helicobacter pylori durante mucho tiempo. Y que los esquemas de tratamiento deben ser bien tolerados. Los estudios también nos muestran que esquemas que en los ensayos han mostrado un 95 o un 98% de efectividad
y que a nivel práctico, cuando ya lo utilizamos con el paciente, tienen un efecto fallido, pues entonces sería porque no son bien tolerados por el paciente. Cuando hablamos de la toleración, no estamos hablando solo de los efectos secundarios que podrían causar los fármacos, sino también de la parte económica del paciente. Entonces, a continuación, les mostraré unos esquemas de primera línea que nos muestra la Sociedad Americana de Gastroenterología, donde tenemos como primera opción la amoxicilina, 1 gramo cada 12 horas, la claritromicina 500 miligramos cada 12 horas con el omeprazol 20 miligramos cada 12 horas. Estos tres esquemas son muy parecidos, donde solo cambia un antibiótico. Por ejemplo, aquí tenemos que la claritromicina cambió por el metronidazol y aquí tenemos que la amoxicilina cambió por la claritromicina. En sí esto depende de qué, de que en diferentes partes del mundo tenemos una resistencia. Por ejemplo, aquí a nivel de Latinoamérica tenemos mucha resistencia al metronidazol, entonces pues se recomendaría más hacer este tipo de tratamiento. Entonces también quise mostrarles un poco sobre este doctor Zulo y sus colaboradores a nivel de Italia, que nos plantearon un esquema muy interesante que consta de 10 días secuenciales, donde los primeros 5 días se administra rabeprazol y amoxicilina 2 veces al día. En los siguientes 5 días podemos utilizar cualquier inhibidor de la bomba de protones más claritromicina y tinidazol 2 veces al día. Esto se dice que hay un aumento del porcentaje de erradicación al 95% en los tratamientos que constan de 7 días. Eso era todo a nivel de la farmacología en la enfermedad COPD. Tranquilo.